Entonces empecemos. Bueno, primero contarles que yo me desempeño en el Hospital Clínico La Florida, que es un hospital joven. He estado en otros hospitales también, en el Roberto del Río y el Sotero del Río, pero actualmente he ido a formar, ¿cierto?, la unidad de neurología en el hospital, y ahí tenemos aproximadamente en este minuto más de 250 niños con el diagnóstico de TEA. Y de ellos estamos haciendo una encuesta, pero más o menos vamos en este momento como que en un 70% de ellos presentan trastornos del sueño. Entonces, quise poner esta foto en donde vemos a este niñito que está, ¿cierto?, ahí con todos sus juguetes armados y durmiendo en cualquier lado. Esto es una fotografía que seguramente muchas familias puedan haber visto, ¿cierto?, que niños que duermen en el día, ¿cierto?, y que no logran conciliar el sueño. Entonces, vamos a hablar del autismo, con nuestro color azul, y el sueño. Bueno, vamos a tener esta siguiente hoja de ruta. Vamos a hablar de algunas generalidades, vamos a hablar un poquito de lo que es el sueño también, ¿ya? Lo que es el sueño normal, qué diferencia hay entre los niños neurotípicos y los niños que viven con la condición del autismo. Anormalidades en el sueño, en el TEA, que hay bastante investigación, no tanta, pero se está dando cada vez más. Los tipos de trastornos que vamos a conocer, ya la evaluación del tratamiento de los trastornos de sueño y algunas conclusiones. Bueno, a modo de generalidades quise poner aquí al doctor Oliverio Bruni, porque él es uno de los autores que más ha publicado en sueño y autismo, en autismo de alto funcionamiento o en los niños con Asperger específicamente. Entonces, él nos cuenta algo que es sumamente relevante, ¿no? Que los niños occidentales, ¿cierto?, están durmiendo en promedio 2 horas menos de lo que lo hacían hace 100 años, ¿ya? Y entre las principales causas encontramos la vida urbana, ¿cierto?, esta vida llena de luces artificiales y el uso cada vez más precoz de las pantallas. Ahora, como decía la mamá del testimonio, es verdad que a veces nosotros, y yo siempre le digo a mis alumnos, ¿cierto?, de pregrado, de posgrado, que las pantallas son lamentablemente, y más aún en los niños con TEA, el chupete electrónico, ¿cierto? ¿Cuánto no hemos tenido nosotros, yo que me dedico a tratar, de repente, y digo, pucha, no, señora, no tiene que ponerle la pantalla, pero sin embargo en algún minuto en la consulta no hay otro elemento que lo calme para yo poder dar las instrucciones, ¿cierto?, que corresponden a esa mamá o a esa familia. Entonces, este chupete electrónico que está cada vez más rápido, ¿cierto?, de introducción en los niños, la verdad es que vamos a ver que es muy nefasto para el sueño. Entonces, el doctor Bruni nos dice, bueno, dormir bien es crecer bien, ¿ya? También tenemos acá, quise poner a este otro autor, ¿ya?, a este otro autor que es el doctor Gozal, que también tiene bastantes reportes, más que nada de los trastornos respiratorios, que también afectan a los niños del espectro, ¿cierto?, los trastornos respiratorios del sueño, y dice que la falta de sueño, ¿cierto?, puede originar en los niños pérdidas en su capacidad intelectual, en la memoria, ¿ya?, incluso disminuir los puntos de coeficiente de inteligencia, ¿ya? Entonces, esto es realmente relevante, ¿ya? Y nosotros, los médicos, los padres, los educadores, debemos dar a esto prioridad. O sea, es inconcebible, ¿cierto?, en la actualidad, que no se pregunte por algo que ocupa muchas horas al día, independiente si esas horas lamentablemente son en el día o son a tramos, ¿cierto?, como lo vamos a ver muchas veces los niños con TEA, o son en la noche, para los papás que realmente no tienen este problema, porque vamos a ver que hay algunos niños con TEA que afortunadamente
no lo tienen también, ¿ya? Entonces, esto en el TEA, cierto que sabemos que es una condición del neurodesarrollo caracterizada por un déficit en la comunicación e interacción social y los patrones de conducta repetitivos y estereotipados. Vamos a ver que muchas veces las malas asociaciones, ¿cierto?, hacen que el sueño sea digamos, la piedra en el zapato para la familia. O sea, esa asociación, lo que decía esa mamá, yo le pasaba las pantallas, ¿cierto?, porque tenía esta otra condición médica, entonces como para entretenerla. Yo ponía, qué sé yo, a mi hijo, a mi hija en mi cama, porque en realidad, pucha, había tenido tantas dificultades que en realidad era mi momento de apego con él en la noche, o yo trabajaba, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver que esas asociaciones, sobre todo en los niños con TEA, se hacen como de hierro, ¿cierto?, y son muy difíciles de romper después en el tiempo. Bueno, algunas cosas como generalidades, ¿cierto?, que siempre es bueno hablar, es que los déficits en el autismo varían desde leves a severos y se manifiestan siempre temprano. ¿Y por qué les digo esto? Si ustedes esto probablemente ya lo saben, porque el trastorno del sueño se manifiesta también tempranamente, ¿ya? Y eso es algo que hay que tenerlo muy, pero muy claro. Puede ser el primer síntoma, en lactantes pequeños incluso. Está presente en todos los grupos raciales y es como la lotería, o sea, la mayoría, hasta un 80% puede tener trastornos de sueño, pero hay algunos que no lo tienen. La incidencia de esto está en aumento y sabemos que una de las características de este trastorno del sueño es cada vez más documentado, ¿ya? En general, el autismo sabemos que es más frecuente en varones, pero tiene un fenotipo especial en las niñas y también hemos visto que no hay diferencia en la frecuencia de trastornos de sueño en las niñas y en los niños, ¿ya? A diferencia de otras características del TEA que sí son diferentes en las niñas y en los niños. Bueno, la prevalencia del autismo, ustedes se dan cuenta, entonces 1 en 54, la verdad es que por lo tanto este tema del sueño pasa a ser de mucha relevancia. Ahora, sabemos también que los estudios en autismo hicieron como una explosión, ¿cierto? Sabemos que desde el 2003 más o menos en adelante, esto se fue exponencialmente. Sin embargo, ya, aquí lo vemos, ¿cierto? Los estudios en TEA, en donde vemos que hay desarrollo de la neurobiología, de los factores de riesgo, hemos sabido todo esto de que los niños con TEA tienen cabecitas más grandes, ¿cierto? De que los padres más añosos tienen más probabilidad de tener niños con TEA, de la herencia, cómo vamos a diagnosticar, cómo vamos a intervenir. Sin embargo, lamentablemente, de estos estudios hay muy pocos, ¿cierto?, que están relacionados con el sueño. Y fíjense, ¿por qué les nombro esto? Porque en Canadá y Estados Unidos se dio, dentro de la plata que se da para los estudios de TEA, se dio como prioritario el estudio de sueño en los niños, ¿ya? ¿Y por qué? Justamente por lo que, volvemos al testimonio, por lo que decía la mamá, porque como esto es un problema que afecta a la familia, también afecta a los padres en relación a al desempeño en el trabajo, ¿ya? Entonces, un padre que está durmiendo crónicamente mal, obviamente va a rendir muy mal en su trabajo, ¿ya? Entonces, esto es de suma importancia. Y aquí yo les puse, miren, de este metaanálisis, que es muy nuevito, ¿cierto?, tiene muchos estudios, casi 2.000, revisó 2.000 estudios en sueño, y la mayoría son, fíjense, de mala factura, son malos, no son muy buenos. Entonces, de estos sacaron 139 que cumplían, ¿cierto?, las características de doble ciego, las características que siempre buscamos los médicos para decir que es un estudio válido, ¿no? Y la verdad es que encontraron pocos que realmente eran de calidad, así que estamos bastante al debe con los estudios de sueño. Bueno, vamos a ver un poquito de generalidades, ¿les parece? La prevalencia de los trastornos de sueño en niños que tienen TEA no se sabe, no hay estadística, así como todavía no sabemos la estadística, sabemos la estadística general, ¿cierto?, del TEA, la prevalencia, pero en Chile no la sabemos. Estamos trabajando por ahí con hartas colegas, entre ellas la doctora Rojas, que lidera el estudio en Chile de TEA. Estamos trabajando en eso. Hay gran preocupación a nivel mundial por la falta de sueño en los niños. Fíjense que en los niños neurotípicos, o sea, si yo tengo un niño con TEA y un niño que es neurotípico, su hermano,
¿cierto? Tengo varios hijos, voy a tener que, en ese niño no TEA, ¿cierto? Puedo tener un problema de sueño hasta en un 40%, 40%. O sea, es muy relevante ya en los niños neurotípicos. Y fíjense cómo aumenta en todas las publicaciones, estas publicaciones que son de buena factura, como decía antes, no en las que están más o menos, cómo va desde un 40, o sea, parte en un 40, ¿ya? Y puede llegar hasta un 83%, especialmente si el niño además tiene un autismo sindromático, o sea, es un autismo genético, ¿ya? Entonces, esto es sumamente importante. Ahora, hablemos un poquitito de las cosas generales del sueño. Recordemos de nuestras clases de biología, ¿cierto? Que nos enseñaban ahí de biología, ciencias naturales. El sueño es un proceso activo, es un proceso cíclico, que nos ayuda al crecimiento, al desarrollo. Sabemos que ahora el sueño es fundamental para el aprendizaje, por lo tanto, yo siempre digo, el sueño no es una pregunta de cómo duerme su hijo, cómo duerme su hija, no, es una pregunta prácticamente del desarrollo psicomotor, porque si yo sé que el niño está durmiendo bien, voy a tener un niño sano con un desarrollo psicomotor adecuado. Entonces, interviene en la memoria. Imagínense lo que es lo que puede perjudicar a un niño TEA y no TEA también, ¿no? El no dormir bien en la memoria, ¿cierto? Ellos que en realidad tienen buena memoria, pero que necesitan aprender conductas sociales, ¿ya? La eficiencia sináptica, sabemos que las neuronas, ¿cierto?, se entrelazan y empiezan a hacer comunicación en el sueño, específicamente lo vamos a ver en el sueño de tipo REM. Regulación del comportamiento, todos hemos tenido la experiencia, ¿cierto?, de cuando dormimos mal, al otro día, ¿cómo andamos? ¿De bueno o mal genio? De mal genio, ¿cierto? Andamos así nomás, o como se dice en buen chileno, se levantó con el pie izquierdo. En la emocionalidad, andamos, ¿cierto? Si un niño, por ejemplo, con TEA, que ya le cuesta la regulación emocional, probablemente el día que duerma peor va a andar con la emocionalidad de altos y bajos. Fortalecimiento inmunológico, esta es una de las investigaciones recientes, cómo el dormir bien fortalece nuestro sistema inmunológico y limpia al cerebro, vean bien esto, es muy importante, limpia al cerebro de todas las toxinas, ¿cierto?, que se producen durante la noche, y por lo tanto el dormir bien a través de la vida evitaría en el fondo la posibilidad de ir a las demencias. Fíjense lo importante de este cuadrito, yo siempre lo pongo, estas son las recomendaciones, ¿cierto?, de sueño. Fíjense cómo los niños más chiquititos pueden dormir a 14 a 17 horas. Voy a pasarme aquí a los escolares, porque los escolares, ¿cierto? Aquí los preescolares, mira, 10 horas al menos. Escolares, 9 a 11 horas. Los adolescentes que están ahora prácticamente hacen del la noche día, 8 deben dormir al menos 10 horas, ¿ya? Entonces, estas recomendaciones en realidad también deberíamos seguirlas para los niños y niñas que tienen la condición del espectro autista. ¿Y por qué? Porque este otro cuadrito que me encanta también, que ustedes lo pueden sacar después y pueden ponerlo ahí en la pieza y explicarle, ¿cierto?, a sus hijos por qué es tan importante, porque aquí tenemos, ¿cierto?, nosotros somos organismos circadianos de 24 horas, nos tenemos que levantar con el sol, ¿cierto?, y acostar cuando el sol se apaga. Entonces, esta cosa que de repente se le ocurre también de cambiar los horarios no es muy buena porque nosotros tenemos que despertarnos con el sol. Entonces, esto si uno lo inculca desde chiquitito, empieza desde chiquitito, con los niños, con el hermano que no es TEA y con los niños que tienen TEA, vamos haciendo las rutinas de buen dormir. Fisiología, y es muy importante, ¿por qué les voy a explicar esto? Porque vamos a ver por qué de repente los niños con TEA, ¿cierto?, despiertan tantas veces en la noche. Lo que pasa es que nosotros tenemos dos tipos de sueño, un sueño no REM y un sueño REM, ¿ya? Estos son bien diferenciados por las ondas cerebrales. Entonces, se divide en 3 etapas, no importa 1, 2, 3, ¿cierto? Y tenemos el sueño REM, ¿ya?, que es el sueño donde soñamos, el sueño donde se produce la actividad onírica. Y ciclamos en la noche varias veces, vamos pasando no REM, REM, no REM, no REM, ¿ya? Y resulta que este sueño, el no REM, en esta escalera, ¿cierto?, que es el sueño 1, sueño 2, sueño 3,
El sueño 1 es el sueño más superficial. Entonces es ahí, por ejemplo, cuando mi hijo que tiene, o mi hija que tiene TEA, le entró un poquitito de luz, como tiene una hipersensibilidad, entonces se despierta en ese ciclo, en ese pasar por ese ciclo más liviano. ¿Ah? Por eso es importante saber, ¿cierto?, que la melatonina, como decía que bien le dio la doctora Valeria Rojas a la mamá esta que estaba contando el testimonio, nos va a iniciar el sueño, pero no necesariamente nos va a mantener, porque ella va a seguir pasando por sus ciclos de sueño, ¿ya? Entonces ahí se va a despertar, y eso le pasa a los niños neurotípicos también. Bueno, entonces estas 3 fases, ¿cierto? El sueño no REM es la fase restauradora. ¿Ah? Nos restauramos los músculos, de todo, los fanerios, la piel, los tendones, etcétera, etcétera, el corazón, el hígado, todo, ¿ya? Y el sueño REM, que es un sueño profundo, ¿cierto?, está ligado al aprendizaje y la memoria, ¿ya? Entonces, este sueño se interrumpe en los niños con TEA, ¿cierto? Y empezamos a no tener progresos en el aprendizaje. Entonces, imagínense lo importante, o sea, nosotros hacemos un esfuerzo grande porque vaya la terapeuta, la educadora diferencial, ¿cierto?, al fonoaudiólogo, trabajamos, qué sé yo, a veces jornadas dobles, colegio, qué sé yo, y después resulta que el sueño nos va cortando, ¿cierto?, todo este aprendizaje que nosotros tratamos de hacer con el niño o con la niña, ¿ya? Entonces, esto se los recuerdo porque es muy importante. Miren, aquí está el sueño no REM y REM a través de la vida. Los viejitos, o sea, nosotros ya los que vamos de adulto ya va más viejitos, ¿cierto? No tan viejitos. Entonces, nosotros tenemos aquí menos cantidad en el adulto, vamos disminuyendo el REM, ¿ya? La capacidad que tenemos esa del sueño de memoria, y la capacidad de memoria y de aprendizaje. Y cuando somos más niños tenemos mucho más cantidad de sueño REM, ¿ya? Y esto pasaría que esto es lo normal. Entonces los niños con TEA, ¿cierto?, el sueño REM, como se empieza a ver interrumpido, se empieza a parecer como al sueño de los viejitos, ¿ya? Entonces esto es lo que tenemos, y están las investigaciones en tratar de revertir esta situación. Bueno, entonces el sueño, como vamos más al TEA ya haciendo este preámbulo, ¿cierto?, para entender un poco cómo se produce el sueño en el cerebro. El sueño es fundamental en el desarrollo y maduración del cerebro, ¿cierto? Y se sabe que en los niños con TEA este efecto de disrupción del sueño, de despertares frecuentes, de no poderse dormir, ¿cierto?, es grave y empeora las conductas que nosotros no queremos empeorar, ¿cierto?, como son las conductas disruptivas, las conductas obsesivas, las conductas de agresividad, por ejemplo, etcétera, etcétera. Ahora, este estudio que fue hecho con muchos niños, ¿cierto?, en el periodo preescolar y escolar, ¿cierto?, mostró que los problemas de sueño coexisten con los rasgos autistas en la primera infancia y empeoran con el tiempo. O sea, yo puedo tener un niño con TEA, ¿cierto?, que tenga un trastorno de sueño, ¿cierto?, y probablemente puede pasarse, ¿cierto?, un periodo, pero lo más probable es que vuelva, o sea, puede ser episódico. El trastorno del sueño puede ser, y esto es algo muy importante y que quiero que les quede bien así como a fuego, es que el trastorno del sueño puede ser el primer síntoma de un niño TEA, o sea, un lactante pequeño que tiene mucha dificultad, no tiene problemas médicos, ¿cierto?, que vamos a ver que hay que descartar, problemas médicos, y tiene un sueño muy, muy, muy malo durante el primer año, la verdad es que uno tiene que ir a ver el área sociocomunicativa, ¿ya? Entonces, para no estar así, como estas fotos, ¿cierto?, que muchas familias seguramente, ella hablaba en el testimonio de los problemas de pareja que se empiezan a generar. Yo siempre, aparte de la estrategia que vamos a ver, yo siempre recomiendo que aquí hay que tratar de ir dándose tiempo, ya si el niño mantiene el problema de sueño, hay que ir haciendo como una posta con la pareja, ¿no?, con el papá y mamá o abuelita, qué sé yo, hay que tratar de ir dejando, de cuidarlo todas las noches, porque es necesario para el resto de la familia, para el resto de los hermanos dormir. El sueño es una actividad vital. Entonces, vemos que la normalidad del sueño del TEA hay que tener en cuenta que tienen un impacto en la interacción social, la vida cotidiana, el rendimiento académico, ¿ya? Y se correlaciona
con una interrupción del sueño, pero también muchos estudios lo han correlacionado con un gran estrés materno, en especial materno, ¿ya? Mamás que llegan a estar depresivas, mamás que llegan a estar con trastornos ansiosos, porque generalmente, en la cultura yo diría más latinoamericana, es la madre la que dice, ya, yo me sacrifico, yo no duermo, ¿cierto?, por estar con mi hijo, mi hija. La implementación de medidas no farmacológicas ya son fundamentales y la vamos a ver. A veces uno piensa, no, es que esto no va a funcionar porque mi hijo es no verbal, qué sé yo, no, funcionan, así que las vamos a ver. La farmacoterapia tiene que ser regulada, ¿ya? Nosotros en general, los que nos dedicamos a sueño, no hacemos, no vamos como primera línea con fármacos, ¿ya? Pero a veces, sobre todo en los autismos más severos, se pueden usar y no por largo tiempo, sino que como para dar una especie de salvavidas, ¿cierto? Un salvavidas que nos haga empezar a implementar y a cambiar los hábitos. Hay hábitos, la verdad es que las familias son están súper pegados, están súper difíciles de cambiar, mala higiene del sueño, pantalla, ¿cierto? Mala higiene de los mismos padres. Entonces, mientras cambiamos eso, mientras mejoramos eso, a veces el uso del recurso farmacológico puede ser una gran ventaja, así que no hay que tenerle miedo, pero hay que usarlo, digamos, con la indicación de un especialista, ¿ya? Y la otra cosa es que los problemas de sueño, ¿cierto?, son una característica predominante y en realidad es algo que tenemos que ir manejando. Ahora, fíjense algunas características. Los trastornos de sueño son más frecuentes en los preescolares con TEA, preescolares. O sea, si yo voy a tener un trastorno de sueño en un niño con TEA, es más frecuente, mucho más frecuente que se me produzca los primeros años, ¿ya? Y dentro de estos, ¿ya?, el más frecuente es la dificultad para iniciar el sueño, o sea, el insomnio. Niño que no se va a dormir. Aunque usted haga lo que haga, ese niño no se va a dormir. Le pone una pieza preciosa, le cambia la sábana, le pone luces de estas así como bajita, anticuco, le pone olores, no se va a dormir, ¿ya? Son independientes del nivel de severidad del autismo. O sea, yo puedo tener un niño con autismo más severo, y puede ser que ese niño o niña, ¿cierto?, no tenga en algún minuto problemas de sueño, pero no necesariamente va a tener toda la vida. Y tener un niño con un autismo más leve y que tenga mucho problema de sueño durante la vida. ¿Puede aparecer a cualquier edad? Efectivamente, puede aparecer a cualquier edad. Me ha pasado mucho que yo he tenido pacientes, ¿cierto?, diagnosticados más grandecitos, que vienen a mi consulta al centro del sueño, por ejemplo, que tenemos ahí en la Universidad Católica, vienen por problemas de sueño y tienen rasgos del TEA y se le hace el diagnóstico secundariamente porque empezaron en la adolescencia con el problema de sueño, ¿ya? Ahora, obviamente, volvemos a que si el niño tiene un trastorno de sueño, va a presentar más alteración en el área sociocomunicativa y hasta un 20% en globo, ¿cierto? Estos trastornos pueden ser severos, o sea, estos problemas de sueño ya más asociados a problemas del reloj biológico, ¿cierto? Que es ya más a nivel cerebral y ahí hay que usar sí o sí fármaco. Ahora, otra cosa importante ya que tenemos es que es importante identificar los trastornos de sueño en los niños con TEA. ¿Por qué? Porque la elección del tratamiento y las direcciones de investigaciones futuras se deben basar en el trastorno del sueño, o sea, tiene que ser a la medida del trastorno del sueño del niño y no solamente aliviar los síntomas. ¿Por qué digo esto? Porque en el último tiempo uno va a la farmacia y le dice, ¿sabe? Mi hijo tiene problemas de sueño, dele melatonina. Entonces, no es así, hay que hacer el globo de los cambios, ¿ya? Entonces, si bien hay alteración de la melatonina, también hay una alteración de la microarquitectura del sueño, hay alteración de los genes reloj, que los vamos a ver, alteración de los neurotransmisores, alteración de los niveles de cortisol en la noche y alteración del sistema nervioso autónomo. O sea, esta cosa no es tan fácil como darle solo melatonina, ¿ya? Entonces, tenemos alteración del ritmo circadiano, ¿ya? Hay alteración de la melatonina. Muchos estudios ya han visto que la melatonina está más baja en la orina
ya en la orina y en la sangre de los niños con TEA, ¿ya? Y esto genera una alteración por una cadena, ¿cierto?, en la serotonina, y cambia, ¿cierto?, hay una alteración en la organización y la maduración de las ondas cerebrales. Hay una alteración, también se sabe cada vez, los japoneses y los estudios chinos nos han dado luces sobre que hay genes relevantes para el ciclo circadiano, ¿cierto?, esta regulación de 24 horas, que estarían alterados en los niños con TEA, ¿ya? Y hay mayor nivel de cortisol en la noche, lo que los haría como menos proclives al sueño, a la calma. También hay una disregulación del sistema nervioso autónomo que estarían como más alerta, como los sentidos más a flor de piel. Por eso es que muchas de las intervenciones de terapia ocupacional, esto ¿cierto?, no sé si han escuchado de las mantas, ¿cierto? Estas mantas pesadas que se pueden usar en la noche. Hay algunas camas también que tienen ciertos movimientos que se utilizan más en los países, son caros, entonces se utilizan más en los países desarrollados, pudieran tener una acción sobre mejorar el sueño. Entonces, vamos primero a la melatonina. La melatonina está alterada en el sueño de los niños con TEA. ¿Y por qué? Bueno, esta es una neurohormona que se sintetiza en la glándula pineal, ¿cierto? Aquí, en esta parte más profunda, donde están el cerebro arcaico, ¿cierto? Y donde están los comandos del sueño, del hambre, de varias funciones más antiguas e importantes en el humano, ¿ya? Y hay un núcleo que se llama núcleo supraquiasmático. Y ese núcleo, ¿cierto?, es el reloj maestro que controla el sueño. Y está involucrado en el sueño, en la regulación, ¿cierto?, y también en la función inmune. Y se ha demostrado que este núcleo, ¿cierto?, que está aquí, que es el reloj maestro, estaría, digamos, funcionando no muy bien porque hay bajos niveles de melatonina, ¿ya? Entonces, especialmente se ha visto que está baja la melatonina en los varones, por eso las recomendaciones son de dar melatonina, y vamos a ver que la melatonina más ocupada en este minuto internacionalmente es la melatonina de duración prolongada, ¿cierto? Porque no solamente tenemos el insomnio, sino que tenemos los despertares precoces. Entonces, esta melatonina de liberación prolongada actuaría en las dos fases o en los dos problemas. Se requieren neurotransmisores como la serotonina, el GABA y la melatonina para establecer un ciclo regulatorio, y esto estaría alterado en el TEA, ¿ya? También se ha visto que la melatonina podría estar baja en las mamás. Fíjense, esto es un estudio reciente. Y esto hacerla, digamos, aumentar la sensibilidad a los factores ambientales para tener niños con TEA. Los genes reloj también pueden estar involucrados, como les contaba, hay varios estudios de genes, ya, en niños con TEA, en donde se ha visto que están alterados, están metilados, hay algunos metilados, entonces como que no funcionarían normalmente, ¿ya? La melatonina también hay que tener en cuenta que repara el ADN, ¿ya? Y altera la secreción de serotonina, ¿ya? También tenemos otra función de la melatonina, que es que ayuda a la regulación, favoreciendo, ¿cierto?, el procesamiento de las sensaciones. Por ejemplo, baja el dolor, baja la ansiedad, baja la inflamación. Y favorece también el eje microbiota intestino-cerebro. Entonces, tendría una función de hacer que el intestino no sea tan activo durante la noche, ¿ya? Entonces, todas estas cosas, algunas familias han visto, muchas tienen la experiencia de ver que los niños en la noche, los niños con TEA tienen mucho movimiento peristáltico, o sea, en la guatita, se incomodan, se mueven de un lado a otro, todo les molesta, la luz, la ropa de cama, el pijama. Entonces, es por este problema. Fíjense aquí cómo la melatonina tiene todas estas funciones que ustedes después la pueden ir viendo, pero que estarían alteradas en el TEA, ¿ya? Entonces, aquí tenemos dos estudios que les voy a mostrar, en que vemos que es un estudio de 24 niños con TEA de 1 a 3 años, ¿ya? En donde usaron melatonina entre 1 miligramo, en Chile tenemos solo de 3, ¿ya?
pero en otros países hay de 1 miligramo, incluso en gotas, ¿ya? Y muestran una mejoría de la latencia del sueño, o sea, se demoran menos en iniciar el sueño mediante un examen que se llama actigrafía, ¿ya? Entonces, muestra esto una mejoría en el patrón de los sueños y también, obviamente, en el estrés, en el comportamiento en el día y en el estrés de la familia, que los norteamericanos hacen mucho esa evaluación de cómo está la carga familiar, ¿ya? Otro estudio de 107 niños, ¿cierto? Llegaron a dosis un poquito más alta, que en general les voy a contar que la melatonina se puede dar en dosis más altas, hasta 9 miligramos en niños, ¿ya? Con bastante seguridad, y 25% de los padres se les acabó el problema, un 60% dice que mejoró, no 100%, y solamente un 13% continúa con un problema de sueño, que uno lo ve también, que no todos los pacientes mejoran. Sin embargo, como les dije, la melatonina no solamente tiene un efecto, ¿cierto?, en el inicio del sueño, sino que también en lo que es la inflamación y la cadena, ¿cierto?, con los otros neurotransmisores, ¿ya? Entonces, lo que sí en la melatonina chilena o la que está en Chile, ¿cierto?, tiene un sabor que a veces no les gusta mucho a los niños, entonces yo les digo a las mamás, bueno, trate de comprar fuera o disfrácela, ¿cierto?, se puede hacer cosa de que la acepten. Entonces, aquí también pongo otra de las anormalidades, como son aumento en la secreción de serotonina, ¿ya? Se encuentra elevada al menos en un 25% de los niños con autismo, y este neurotransmisor se relaciona, fíjense, con los despertares. Entonces, aquí tendríamos el problema, ¿se acuerdan de ese ciclo que yo les dije? Generaría, ¿cierto?, un despertar. Aumento de la secreción de cortisol, ¿cierto?, que es un compuesto, ¿cierto?, que los va a hacer estar bajo más estrés. Entonces, les impide también conciliar el sueño. Aquí tenemos las mutaciones, hay varios genes asociados, ¿cierto? Cada vez hay más estudios sobre esto, pero es muy relevante que varios niños con alteraciones en estos genes, principalmente de epigenética, metilación, tendrían problemas, ¿cierto?, de autismo y sueño. La otra cosa, bueno, ya se las conté, ¿cierto?, que hay alteración en la microarquitectura del sueño, por eso es tan importante mantener una buena higiene del sueño para tratar de minimizar este problema que es más estructural del sueño, y la disregulación del sistema nervioso autónomo, o sea, que los mantiene hiperalerta. Probablemente ahí lo importante es mantener una suerte de comunicación sobre todo con las terapeutas ocupacionales, para ver qué estímulo, yo siempre les digo a los papás, vea usted qué estímulo es el que más le ayuda a dormir a su hijo o a su hija, y qué estímulo es el que más le molesta, y usted va a tener súper claro, o sea, tarea para la casa de la próxima sesión es saber qué estímulos le molestan y qué estímulo le favorece, ¿ya? Pero a su hijo, guante para su hijo, hija, no para todo el mundo. La leche en la noche no sirve para todo el mundo, el baño en la noche no sirve para todo el mundo, la frazada más pesada no sirve para todo el mundo. Entonces, anotar en su cuaderno qué es lo que más hace que su hijo o hija duerma mejor, ¿ya? Aquí puse algunos, esto es uno de los relojes. No solamente tenemos reloj en el cerebro, sino que también en los diferentes órganos. Y vamos a los tipos de trastorno de sueño, antes de pasar al tratamiento. El insomnio lejos es el más frecuente, ¿ya? Tanto en niñas como en niños, porque veíamos que no hay diferencia, por lo menos los trastornos de sueño son democráticos. Se producen en las niñas y en los niños. Los despertares nocturnos hasta un 56%, y son las dos cosas más frecuentes dentro del autismo. También tenemos somnolencia diurna en un 31%, las parasomnias, esto de tener ciertos problemas durante la noche, que se despiertan, los terrores nocturnos, sonambulismo, son menos importantes, igual que los trastornos respiratorios. Sin embargo, todo niño con TEA que duerme mal debe ser evaluada, ¿cierto?, su vía respiratoria, amígdalas, adenoides, rinitis. Eso es muy importante, que los pediatras, ¿cierto?, y los neurólogos, todos los médicos que nos dedicamos a ver niños con TEA, hagamos esa derivación temprana. Si se tiene que operar, se opera rápido. Si tiene que usar medicamentos para la rinitis, que los ocupe.
¿cierto? O sea, esto tiene que ser activo, no esperar, chuta, a ver, vamos, sí, es que ronca un poquito, pero no. Si ronca, ¿cierto? Anormal, tiene que ir al otorrino y si hay que operarlo, hay que operarlo. Y los otros trastornos, bruxismo, el bruxismo tiene un porcentaje un poquito mayor, sobre todo en los periodos de más estrés, y también hay que estar pendiente de otra cosa, que son los movimientos de piernas, ¿cierto? Que en un porcentaje también, estos no están más sobreexpresados en TEA, pero sí hay que estos niños que patalean en la noche, que puede ser falta de fierro, y eso es muy fácil, uno le da suplemento de fierro y andan bastante mejor, ¿ya? Ahora, en este estudio de 69 niños con diagnóstico de TEA de 5 a 16 años, evaluados con diario y actigrafía. El diario es lo que tú llenas, ¿cierto? Que los vamos a ver, diarios de sueño, y actigrafía es un relojito que nos hace digamos, un barrido del sueño, ¿ya? Entonces, ellos vieron que, y esto se repite, que el insomnio conductual, o sea, el de ir a dormir, es el más predominante, lejos, junto con los despertares, o sea, el insomnio y los despertares, ¿ya? Ahora, los niños con TEA se despertaban en la noche, y esto es una cosa que me causó como entre penita, ya, así como bien penita en realidad, me causó pena. ¿Por qué? Porque estos autores nombraban el insomnio satisfecho. Esto yo no lo sabía hasta hacer esta charla. ¿Y qué significa esto? Que hay algunos niños y niñas con TEA que se despiertan en la noche y sin embargo no despiertan a sus cuidadores, a sus padres, abuelos, a sus familiares. Se quedan, ¿ya? Y muchas veces los papás ni saben que han tenido estos despertares, ¿ya? Otros no pasan a la cama. Sí, y esto, en general, casi nunca pasa en los niños neurotípicos. Entonces, ¿cuál es el llamado? A observar a los niños en la noche. Aun cuando yo diga, no, si mi hijo le diagnosticaron TEA, pero él se duerme a las 8 y se despierta a las 7 de la mañana. Observarlos en la noche, ¿ya? Porque este despertar nocturno se da más en los niños con TEA y estaría interrumpiendo, ¿qué sueño? El que vimos delante, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El sueño REM, que es el sueño que yo quiero preservar, que no quiero tener un hijo con sueño REM de abuelito, ¿se acuerdan? Ok. Entonces, este insomnio, bueno, los niños con TEA presentan factores predisponentes y perpetuantes. Y aquí aparecemos los papás, ¿cierto? Los papás. Entonces, hay que tener con los niños que tienen insomnio, ¿cierto? Bajar el estrés ambiental. Por ejemplo, cambios en la rutina del sueño, tenemos que ser muy rutinarios con ellos, específicamente en el sueño. O sea, si no, es que el fin de semana, que con la abuelita, que ahí le permite un poquito más de tele, no, aquí esto tiene que ser muy así cuadrado, Sí, no, o sea, él duerme o ella duerme a tal hora, esta es su rutina, y esta es la casa, si los papás son separados, el papá tiene que seguirlo, o si va a la casa de la abuelita, tiene que seguirlo, ¿ya? Los estímulos sensoriales, fijarse, lo que yo le decía hace un rato. Mi hija, yo tengo una casa, no sé, vivo en un departamento, me llega justo la luz, la luz así de la calle, es fuertísimo, eso siempre le ha molestado a mi hija, tengo que evitarlo. O pongo blackout, la cambio de posición, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo que estar atento a los estímulos sensoriales porque acuérdense que en el TEA tenemos este sistema que está a flor de piel, ¿ya? Específicamente en el sueño. O sea, el sistema autónomo es como si ellos siempre en el sueño estuvieran con el sistema nervioso así, ¿ya? Entonces yo tengo que estar pendiente de eso. Estresores psicológicos, obviamente que en cualquier niño, neurotípico o TEA, ¿cierto? Siempre va a influir, pero en mi hijo va a influir el doble, porque él tiene problemas en el área de secreción de la melatonina y todo lo que hemos estado hablando, ¿ya? Y las enfermedades, ojo, el trastorno, un niño de TEA que esté durmiendo muy bien y empieza con un problema de sueño, ojo, tendrá alteración, ¿cierto?, en la guatita, estará con alguna infección, ¿ya? Porque se altera rápidamente el sueño. O sea, no son como los niños neurotípicos que a veces están enfermos y se quedan dormidos y siguen durmiendo. No, el niño con TEA, si tiene alguna molestia, va a despertar porque el sueño en sí, en general, es frágil, ¿sí? Entonces, al tratar el insomnio del niño, los papás también pueden introducir factores perpetuantes. Por ejemplo, se enfermó mi hijo, ¿cierto?, con TEA,
y yo en realidad lo cambio a mi cama porque, pucha, pobrecito, ¿cierto? Pobrecita, entonces la voy a cambiar y ahí hago una mala asociación. Ojo con los factores perpetuantes. Fíjense aquí como tengo antes un niño que dormía bien, ¿cierto? Se vino un factor precipitante, por ejemplo, una enfermedad, ¿cierto? Y después, chuta, no, es que como estuvo enfermito, entonces lo voy a cambiar a mi cama. O empieza a ser más importante este factor perpetuante, que puede ser una mala asociación, como por ejemplo, dormir con él o con ella, ¿ya? Entonces, tenemos que estar atentos a estas cosas. Aquí un poco de lo mismo, ¿cierto? Recuerden que los preescolares siempre son bastante frecuentes los problemas de sueño, casi todos los papás o ciertos médicos que tenemos niños que están dentro del espectro, vamos a tener este problema de sueño, ¿ya? Pueden durar meses o años, lamentablemente, ¿ya? Pueden tener otras cosas, también como sábado y parasomnia, que ya lo vimos. Ahora, hay una cosa importante para los neurólogos, es que siempre tenemos el susto, ¿cierto?, de que los problemas de sueño puedan ser algún tipo de epilepsia. La verdad es que hay epilepsia nocturna, es, ¿cierto?, una comorbilidad, o sea, es un diagnóstico que puede estar asociado al autismo, ¿ya? Y por eso es que este tema del sueño tiene que ser abordado por un profesional que tenga las competencias para descartar este tipo de patología asociada, ¿ya? Lo que les decía de otras cosas, mira, por ejemplo, problemas gastrointestinales, hay que descartar el reflujo, muy frecuente, ¿ah? La constipación, recuerden que los niños con TEA son selectivos, ¿ah? Entonces, palpar la guatita, a ver, ¿no será que mi hijo, claro, tiene un problema de sueño, le estoy dando melatonina, pero a lo mejor lo que tengo que darle es probiótico, a lo mejor lo que tengo que darle es, está constipado, a lo mejor el gastroenterólogo me va a ayudar dándole polivinilglicol, ¿ah? Entonces, tengo que ver esto. Problemas respiratorios, lo que ya hablábamos, adenoides grandes, a lo mejor respira por la boca y como él es sensible porque tiene TEA, entonces va a despertar 10.000 veces en este ciclo, ¿cierto? Cada vez que cicle y pase por el estado 1 de no REM, va a despertar. ¿Por qué? Porque le suena la nariz, ¿ya? O tiene una epilepsia, que es algo más grave y que obviamente tiene que tomar medicamentos, movimientos de pierna, problemas también de la piel, ¿ah? ¿Cuántos niños tenemos de pacientes, sobrinos, hijos, que tienen problemas, ¿cierto?, a la piel, de picazón, de picor, ¿ah? Entonces hay que ver esa parte. Ciertos tipos de pijamas que puedan molestarle. También problemas dentales, ¿ah? Eso no es poco frecuente, dolor dental, los niños no verbales que no digan, porque también les cuesta a la mamá verle la boca, lavarle los dientes, ¿cierto? Entonces, eso. Y otras deficiencias, ¿ya? Ahora, ¿cómo evaluamos a los niños? Bueno, primero se pueden usar medidas subjetivas y objetivas, o ambas, ojalá ambas. Las medidas subjetivas, ¿cierto?, son los cuestionarios y los diarios. Fíjense que en países subdesarrollados son súper importantes y tienen mucha correlación con los estudios. O sea, si yo tengo una buena encuesta de sueño, puedo hacer una buena intervención, ¿ya? Pero también tenemos métodos objetivos, o sea, exámenes. Uno de ellos es la actigrafía y la otra es la polisomnografía, que es el gold estándar de estudio en cualquier problema de sueño. La actigrafía, ¿cierto?, es un dispositivo, ahora lo traen los celulares, los estudios norteamericanos y canadienses, ellos han hecho harto con actigrafía y le ponen en una bolsita dentro del pijama, ¿cierto?, el reloj, y nos da todo un programa. Hemos tenido niños que, mira, por ejemplo, no, mi hijo tiene TEA, que no duerme. ¿Y pantalla? No, doctora, no, olvídese, no, pantallas no, yo soy estricta, no, por supuesto que no, que si yo me voy a trabajar, vemos la actigrafía, 10 horas de pantalla. Estaba con la abuelita, de repente con una persona que lo cuida, y sí ve tele. Por lo tanto, sí hay una alteración del sueño por las pantallas, ¿ya? Entonces, la actigrafía nos sirve mucho en ese aspecto. Y la polisomnografía, bueno, cuando tenemos también apneas, tenemos problemas de adenoides, ciertos SAOS, que se llama síndrome obstructivo respiratorio, entonces nos da para estudiar eso también. Aquí hay unos cuestionarios, fíjense que hay varios validados al castellano, que son los que tenemos que usar,
que los podemos usar en una consulta, porque este problema de sueño hay que darle una consulta entera, ¿me entiendes? Una consulta, ya sea el pediatra, ya sea el neurólogo, el psiquiatra tiene que darle una consulta, tiene que investigar qué es lo que pasa. Entonces, ahí podemos usar un diario, ¿ya? Y si amerita, obviamente, podemos hacer una actigrafía o podemos hacer un polisomnograma. Pasa mucho también que a veces cuando los niños tienen dos casas, por ejemplo, papás separados y todo, resulta que con el papá duerme perfecto y con la mamá duerme súper mal. Eso es súper frecuente también de ver, o pasa que a veces cuando está con la abuelita duerme bien, entonces es buena la actigrafía en ese aspecto, como que nos da una cosa más objetiva, ¿ya? Aquí, mira, estas son las cartillas, que era para mostrárselas, ¿ya? Aquí está una encuesta, ¿cierto?, de que es muy importante también. Nosotros no sabemos, sabemos las estadísticas internacionales, que llegan hasta un 80%, pero no sabemos en realidad cuánto duermen y cómo duermen nuestros niños, ni los neurotípicos, ni los niños con TEA. Entonces aquí tenemos la poligrafía, también los exámenes de sangre. No es menor, fíjate, las alteraciones en este minuto, por ejemplo, las de la vitamina D, que también impactan en el sueño, y que los niños, o las deficiencias de otras vitaminas, de hierro también, por la selectividad, ¿cierto?, que sabemos que tienen nuestros chiquititos. Entonces, es súper importante también hacer exámenes de sangre también de tiroides y todo. Entonces, cuando hay un problema de sueño, esto tiene que ser visto por un especialista. Ahora, la evaluación tiene que ser hecha a la familia completa, la anamnesis, bien hecha. ¿Qué factores hay? Si hay factores predisponentes, ¿cierto? Si hay siestas durante el día, colecho, conductas parentales. O sea, en realidad esto tiene que ser bien detallado para poder llegar a lo que yo les decía, no a la receta de cocina, sino que a la receta de cocina para Lucas González, por ejemplo. ¿Ya? No la receta de cocina que es para todos los niños con TEA, eso no existe, ¿ya? Así como los profesores, cuando uno le enseñan, ¿cierto?, los trastornos de desarrollo, dicen, cuando tú ves a un niño con TEA, ves un niño o una niña con TEA, ¿ya? Esto es lo mismo, los trastornos de sueño hay que hacer un trabajo a la medida, ¿ya?, con los factores para esa familia. Hay mamás, por ejemplo, que vamos a ver, ellas sienten que su apego es en la noche, el apego con ese niño que tiene, o niña que tiene dificultades. Y la verdad es que el apego no es en la noche, el apego es en el día, en el juego, ¿cierto? Entonces, pero ella, eso no es que ella lo diga porque, yo quiero hacerlo y soy contraria, rebelde, no, sino que porque ella siente, ¿cierto?, que en ese minuto quizá de un poco más de tranquilidad, a lo mejor de su hijo que tiene conductas complicadas en el día, siente que ahí hay apego. Entonces hay que trabajar con esas mamás, con esas familias, que muchas veces además, por cierto, están con carentes de sueño y también están irritables, algunas están en tratamiento, etc. Los exámenes, el tratamiento farmacológico, que lo vamos a ver, ¿cierto? Recuerden que esto es súper importante, el control con los otros especialistas, la evaluación de las rutinas. La rutina para su hijo y para su hija es muy importante de seguirla, ¿cierto? Esto de las alergias alimentarias, que en este minuto, ¿cierto?, está bien relacionado también con la melatonina, porque la melatonina tendría ahí sería un factor protector, ¿cierto?, de evitar un poco estas alergias, ¿ya?, que se observan comúnmente en el TEA, ¿cierto? Y también la apnea del sueño que se da, y otras cosas, pierna inquieta, que ya lo hemos hablado. Entonces, todo esto, ¿cierto?, para evitar, ¿cierto?, algunos problemas que tenemos a diario cuando el niño mantiene este problema de sueño, ¿cierto?, que son la pobre motivación, la irritabilidad, y después más adelante también la depresión, la ansiedad, ¿cierto?, conductas desafiantes, el déficit atencional. Muchas veces la verdad es que es un trastorno de sueño y no un déficit atencional. Así que importante esto. Aquí puse yo a la Jody Milner, porque siempre es bueno ver la higiene del sueño, ¿no? Ella es una neuropsicóloga muy importante mundial, para niños neurotípicos, pero que nos ayudan, ¿cierto?, en los niños también con TEA. Perdón. Entonces, volvemos un poco a lo mismo, recordar, ¿cierto?, lo importante que es el tratar, aquí lo pongo,
a la familia, el estrés, ¿cierto? El estrés que ha generado el trastorno del sueño, ¿ya? Hay mucha ansiedad de separación en el momento de ir a acostarse, eso también hay que tratarlo, y no solamente ansiedad de separación del niño, sino que también, o sea, del niño, sino que de la mamá o del papá, ¿ah? Bueno, las enfermedades, obviamente, que ya lo hablamos, las siestas, a veces en el niño con TEA es preferible, digamos, bajar o minimizar las siestas en pro del sueño nocturno. La temperatura y la luz, que ya lo hablamos, y obviamente las pantallas. Aquí vamos a hablar un poquito de las pantallas, porque les quiero decir que en realidad esto, si es importante en los niños normotípicos, en los niños con TEA es doblemente importante. O sea, las publicaciones dicen que uno tiene que estar 2 horas previo a la hora estimada de sueño sin pantallas, ¿ya? Porque la luz, ¿cierto?, genera una disminución y un atraso en la secreción de melatonina que ya vemos que es súper importante, ¿ya? Y 5 horas de exposición a la luz suprime la secreción casi completa de melatonina endógena, la que yo produzco, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante disminuir los chupetes electrónicos, como digo yo. La higiene de la alimentación, esto es muy importante. Las cenas copiosas, en Chile, aquí nos están escuchando a lo mejor otras personas del resto de Latinoamérica. En Chile tenemos a veces esta mala costumbre, ¿cierto?, de comer mucho en la noche, de repente, ¿ya? Y ingerir líquido, y eso es muy malo, muy específicamente también en TEA, ¿ya? Sé que a veces pasa que, pucha, ya, llegué del trabajo, qué sé yo, le quiero dar algo, es selectivo, entonces no puedo darle cualquier cosa, le doy quizás algo que a él le gusta, pero que es pesado para esa guatita y que no debería darle. Por supuesto que no hay que dar bebidas estimulantes, ¿cierto? Té, bueno, aquí estos los niños mayores, ¿no? Y evitar alimentos flatulentos o de alergia. Por eso es tan importante, ¿cierto?, que si yo noto que mi hijo pudiera tener una alergia alimentaria, que va a generar no solamente problemas en el día, sino que también en el sueño, rápidamente me ponga en manos de un especialista. Ahora, el tratamiento conductual, la higiene del sueño, ¿cierto? El tratamiento conductual y el tratamiento farmacológico, que son los pilares de esto, esto hay muchas publicaciones y hay algunas que son como súper severas, no. Extinción completa, si el niño no quiere dormir en su cuna o en su cama, lo deja ahí hasta que llore hasta donde pueda. Entonces, como les decía, hay literatura que dice, no, aquí tienen que dejarlo llorar y hasta ahí, y usted se va, cierra la puerta, se olvida. Bueno, eso en TEA no funciona, obviamente, ¿ya? Porque si un niño TEA va a llorar, puede llorar toda la noche, perfectamente, y no va a pasar nada. Entonces, yo creo más en la extinción parcial, ¿cierto? Ir esperando minutos, ojalá en su pieza, en su espacio, con las características que yo como mamá o papá ya sé que son proclives al sueño de mi hijo o de mi hija, y lo voy dejando en su cama, en su espacio, porque piensen ustedes que con todo este problema de que ellos tienen de tener más a flor de piel el sistema nervioso, ¿cierto? Ojalá él tenga o ella tenga su espacio, ¿ya? Rutinas positivas para ir a dormir. Ellos son rutinarios, en general son niños que son digamos, de rutinas, entonces yo puedo hacer una buena rutina para el sueño, ¿ya? A una hora, con ciertas características positivas, con estrellitas, qué sé yo, con cosas positivas que él se sienta o ella se sienta que va a dormir a esa hora y que es una conducta positiva. Por eso es que hay que educar a los papás y control de los estímulos, por supuesto, sensoriales, ¿cierto? Evitar las siestas largas en el día, y si ya esto para mí es complejo, siento que lo estoy maltratando, como les decía yo, esto del apego en la noche, entonces también hay una posibilidad de psicología, de ver qué es lo que, por qué yo no puedo implementar eso con mi hijo o mi hija. Hay algo que me da pena, siento que hay un maltrato, que en realidad quiero dormir, pero necesito estar con él o con ella en la noche. Entonces muchas veces esta alteración del apego es más bien de los padres y no necesariamente del niño. El tratamiento farmacológico.
El tratamiento farmacológico, bueno, hay muchos medicamentos que se utilizan para esto. Desde los antihistamínicos, pasando por la melatonina, el fierro que le decía yo, las benzodiazepinas, los antidepresivos y los neurolépticos. La verdad es que los somnólogos, los neurólogos que se dedican a sueño, ¿cierto? No recomendamos el uso de medicamentos como neurolépticos, antidepresivos, ¿cierto? Benzodiazepina en general en los niños. Y en los niños con TEA uno tiene que hacer estas otras instancias, ¿ya? Sí se puede usar la melatonina, ojalá la melatonina de larga duración, por este problema de los despertares, ¿ya? Es más cara, a veces la melatonina normal uno tiene que, como les decía yo, encargar estas que son en gomitas porque no les gusta el sabor de la melatonina esa en cápsula, entonces tratar de disfrazarla o con algún alimento, eso es muy bueno, la melatonina la debemos usar, ¿ya? Siempre con indicación médica porque no se puede usar sola, ¿ya? Los antihistamínicos es otra cosa que usamos bastante por un tiempo y ayudan montones, ¿cierto? Y son un medicamento que en realidad no tienen los otros problemas mayores de los neurolépticos, los antidepresivos, la benzodiazepina. Sin embargo, en los niños con autismo más severo, ¿ya? La verdad es que necesitamos a veces usar los medicamentos que son un poquito, como digo yo, más fuertes, ¿ya? Y no es que los papás no deben cerrarse a esa opción, porque puede ser que sea por un tiempo mientras implementamos y sabemos la causa exacta de por qué ese niño o esa niña permanece con ese trastorno de sueño tanto rato, ¿ya? Puede ser como un salvavidas. Entonces, no hay que cerrarse, pero sí, ¿ya? No pensar que esto pudiera ser ya, no, es que no le voy a dar nada, prefiero no dormir, no, porque esto afecta a toda la familia. Entonces uno tiene que ser flexible y decir, bueno, si quizás es por un tiempo, mientras arreglo otras cosas, ¿cierto? Mientras voy mejorando, muchas veces he tenido la experiencia de empezar, por ejemplo, con un neuroléptico y después irlo suspendiendo en el tiempo, ¿ya? Aquí la parte de la cannabis, eso todavía no hay evidencia, así que tampoco está dentro de lo que usamos en la Sociedad de Neurología nosotros como neurólogos. Bueno, dos palabras sobre la melatonina específica, lo que ya les adelantaba, los estudios dicen que la melatonina de larga duración, o sea, esta que se va liberando, es la mejor, esa deberíamos usar. En Chile es muy cara y lo que habitualmente nosotros hacemos es dar una dosis de refuerzo en la primera despertada sobre todo, ¿ah? Eso en conjunto con todas las otras medidas, ¿ya? Recuerden que se inhibe siempre con las pantallas, aquí puse algunas cosas que ya ustedes han visto más adelante, y lo que sí es importante, y quiero que les quede bien así como en lo profundo ahí de la mente, es que tiene un factor también antioxidante y de baja de la inflamación, que se ha dicho mucho que últimamente muchos estudios que tendría el TEA, ¿ah? Entonces, la conducta también se vería beneficiada con el uso de melatonina, ¿ya? Así que hay que evitar las pantallas, sobre todo de noche, hay que normar las pantallas tienen que ser, acuérdense, 2 horas antes de la hora estimada de sueño. Por lo tanto, si yo sé que el sol, cierto, somos seres circadianos, el sol se apaga a las 8 o 9 de la noche, de ahí de las 8 o 9 de la noche tengo que contar hacia atrás 2 horas, y ahí 0 dispositivos. Puedo hacer las terapias que me enseñaron, que mi columpio sensorial, que lo que tú vayas aprendiendo, lo que los papás vayamos aprendiendo para ser nuestro hijo o hija, ¿cierto? Lectura, música, pero no pantallas. Entonces, el efecto cronobiótico de la melatonina es importante. La dosis se pueden usar hasta 9 miligramos, pero en general la mayoría responde hasta 6 miligramos. Y importante que los niños, ¿cierto? Saber que en los niños, ¿cierto? No se debe usar tanto tiempo, ¿ya? Pero su uso está seguro por 4 semanas al menos, pero tenemos en realidad la evidencia más
más que en estudios, más bien clínica, que la podemos usar por tiempos más largos. Entonces, conclusiones. Vamos a hablar de las conclusiones. Los trastornos del sueño en los niños con TEA, ¿cierto?, son muy frecuentes. Puede ser el síntoma inicial de un espectro autista, por lo tanto, el llamado es a ver cómo duermen nuestros niños, ¿ya? Puede aparecer desde el periodo de lactantes hasta el adolescente, ¿ya? Con distinta severidad. O sea, si yo me libré de que mi hijo no tenía trastorno del sueño, obsérvelo, o puede ser que más adelante lo tenga. La etiología, ya se sabe que está alterado el ritmo circadiano, ¿cierto? La secreción de melatonina, de neurotransmisores y la microarquitectura del sueño, y se están haciendo muchos trabajos en ver cómo esto pudiera, a través farmacológicamente o con algunas otras terapias, cambiarse, ¿ya? Y en un futuro quizás mejorar las conductas diurnas, las conductas sociocomunicativas. Y los trastornos más frecuentes, ¿cierto?, son el insomnio y los despertares nocturnos. O sea, eso es lo que yo me voy a enfrentar principalmente. El tratamiento es multimodal, médico, farmacológico, conductual. ¿Ah? Nunca solo, no es solo farmacológico. Desconfíe de alguien que le da solo tratamiento farmacológico. ¿Ah? Tiene que ser multimodal, tiene que ser hecho a la familia, a la medida de cada paciente, ¿ya? Y su familia. No debe ser así como receta de cocina. Se deben tratar los trastornos de sueño, ¿cierto?, porque beneficia y evitamos un desastre, como lo veíamos en el testimonio, ¿cierto?, de salud mental familiar, porque además afecta realmente en el trabajo de los padres, en las relaciones intrafamiliares, en las relaciones entre vecinos, ¿ah? Porque los niños con TEA, sobre todo los niños más severos, ¿cierto?, se despiertan en la noche y pueden hacer ruido, se paran, juegan. Entonces, esto es bien importante de tratar. Entonces, si mejoramos el sueño de los niños y las niñas con trastorno del espectro autista, mejoraremos sin duda sus conductas sociocomunicativas en el día y potenciaremos sus habilidades neurocognitivas. Entonces, esa ha sido la presentación. Muchas gracias. Estamos al servicio de ustedes en el grupo de estudio de sueño pediátrico de la Sociedad de Neurología, y muchas